Esto evidentemente es para ayudar a la reactivación económica que se tiene que dar lugar en el ayuntamiento. También existen bonificaciones ya para los demandantes de primer empleo en paro con subsidio o parado de larga duración que van desde un 50 a un 100%. En el impuesto de licio, el impuesto de construcciones, se rebaja también el módulo sobre el que se aplican la base imponible para la determinación del impuesto, con lo cual se puede rondar la rebaja que se variando, pero entre un 20 y un 40%. En ese caso no se va a rebajar la cuota, pero sí la base imponible sobre la que se aplica el impuesto. En cuanto a la bajada del IBI, se pasa de un tipo impositivo del 0,94 al 0,92. Es decir, esto es que es de un 2,3%. Esta es la segunda rebaja que se hace a lo largo de toda la legislatura. Como sabéis, al principio se rebajó el IBI del 0,96 al 0,94. Si sumamos estas rebajas que tenemos, estamos hablando de una rebaja del IBI de cercana al 5%. En la rebaja del IBI, en la rebaja de sobre el tipo. En el impuesto del IBI. El impuesto del IBI se rebajó en el 2012 del 0,96 al 0,94 y ahora vamos a bajar del 0,94 al 0,92. Es decir, la suma de las dos rebajas es cercana al 5%. También las familias numerosas tienen una rebaja también importante, la bonificación del impuesto de bienes inmuebles, que ronda el 30% para las familias sobre el tipo, sobre la cuota del 30% para las familias numerosas y del 20% para las de primera categoría. En cuanto al recibo del agua, a esto hay mucha demagogia en cuanto al recibo del agua por parte precisamente de Pilar Zamora, que es la que parece que es la que lleva los temas económicos de la oposición. En cuanto al tema del agua, deciros que el recibo del consumo del agua, lo que es de consumo de agua, se va a rebajar un 0,5%. Y en cuanto a las tasas fijas, que es ahí donde entra la demagogia y el baile de las cifras, decir que tanto la cuota fija por servicio de alcantarillado y por depuración de aguas, en total lo único que va a subir es 44 céntimos. Y explicaros que solamente sube la parte correspondiente a la amortización de las obras. Es decir, por ejemplo, algo que no viene en los recibos, pero que vamos a explicar, que voy a explicar ahora. La tasa fija por alcantarillado incluye dos parámetros. Uno de ellos, la cuota de servicio, que es 0,3, que está congelada. Se congeló el año pasado, se va a congelar este. Y otra parte que es la amortización de las obras de la estación depuradora de aguas residuales. Eso es una amortización que empezó el año pasado a empezar a pagar y se instauró el año pasado. Por eso el año pasado subió esa parte de la cuota. Es decir, son unos costes que están que una amortización de algo que es muy importante para la ciudad, estas obras de depuración, y que hay que abonar. Una parte se abonó por parte de los fondos FEDER y ahora, a lo largo de la cuota, por parte de todos los abonados, se va a pagar en estos años. Por lo tanto, eso serían 4,55 euros al trimestre. La cuota resultante es 6,898. Y luego la tasa de suministro de agua, que es una tasa fija de 14,88, tiene dos partes. Una, la cuota de servicio, 6,88, que está congelada y también se congeló el año pasado, pero se incluye en el año pasado, y también, una cuota por amortización de obras que tiene lugar en la nueva trasvase que se ha hecho de las obras de la estación depuradora y el trasvase de la torre de Abrana al pantano del Vicario. Es decir, lo que estamos hablando, al pantano de Gasset, lo que estamos hablando que son obras también de infraestructura, que son obras para la ciudad, que va a tener una importancia crucial no solamente para la ciudad, sino que para todos los ayuntamientos que están en la mancomunidad del Gasset. Es decir, que son obras que hay que pagar entre todos. Al Ayuntamiento de Ciudad Real le corresponde un porcentaje mayor porque también tiene un porcentaje mayor de abonados, pero que esa tasa, todas esas tasas, lo único que sube son 44 céntimos al trimestre. Es decir, que estamos hablando de 1 euro y pico al año, y que se debe solamente al aumento de las cuotas de amortización que ya estaban comprometidas anteriormente. Es decir, que realmente la tasa por el consumo se congela y el coste variable por el consumo se rebaja un 0,5%. Y esa es la realidad. Cualquier otra cosa es desviarnos de la realidad. Es decir, el coste de la tasa, de la parte de la tasa que corresponde a cuota, se ha congelado este año y el año anterior, y la cuota variable que es por consumo de agua se ha rebajado un 0,5%. En las próximas. Lo demás es simplemente demagogia y querer
hacer a los vecinos pensar que efectivamente el recibo ha subido, eso que estamos hablando, pero representa una cantidad que es por el coste de las obras de amortización, que ahí evidentemente hay que pagar. Si son obras que tienen que pagar los abonados por partes iguales, porque todo el mundo tiene esas obras que hay que amortizar, que son las obras tanto de la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales, que están en el Ayuntamiento de Miguel Turra y el Ayuntamiento de Poblete, y la estación depuradora y los nuevos trasvases, que estamos todos los de la Mancomunidad del Gas, es decir, la amplia comunidad de los 7 pueblos que estamos allí y que tenemos que pagar entre todos. Por lo tanto, deciros que el Ayuntamiento va a poder hacer esta rebaja. A mí es una cuestión triste que la oposición esté en contra precisamente de esto, que representa una rebaja para los vecinos, que esté en contra de esta rebaja de impuestos y tasas para los vecinos, y que es posible gracias precisamente a que ese trabajo que os he dicho antes, ese trabajo de contención del gasto y de ahorro, que ha conseguido adaptarnos a las circunstancias y ahora poder hacer esa rebaja. En cuanto a lo único que ha presentado unas enmiendas a las ordenanzas es precisamente el Partido Socialista, que ha presentado enmiendas a algunas de las ordenanzas. La verdad es que sin ningún estudio de costes y absolutamente con un argumentario de cada una de las cuestiones que plantea, prácticamente en un párrafo, es decir, unas enmiendas que se podrían hacer en cualquier tarde. No tiene, creo que, ningún trabajo en el hecho de pensar realmente de dónde vienen esas cantidades y por qué prevén esas circunstancias. Pero hay algo que quiero decir claramente. Una de las cosas que dice Pilar Zamora en su escrito y que en muchas ruedas de prensa parece que sale, y es el tema de la recogida de basuras. Muy bien, la recogida de basura, resulta que ella plantea una rebaja de un 20% sobre la tasa de basuras, porque dice que el servicio de basuras se ha rebajado el servicio en esa proporción. Bueno, lo argumenta así, más o menos. Bueno, deciros que el servicio de basuras no lo realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real, sino que está dentro de un consorcio, que es el Consorcio de Residuos, que es un consorcio que dirige, porque tiene la mayoría, la Diputación. Y que es cierto que en ese consorcio el Ayuntamiento de Ciudad Real está pues en una parte importante que paga, no solamente paga su basura, sino que paga también en un acto de solidaridad el hecho de que los demás pueblos del consorcio también puedan tenerla. Pero en una cosa estoy de acuerdo con ella, que es cierto que pagamos mucho por esa cuota de basura, por el servicio que tenemos. Y yo lo que le planteo ahora, y ya que está de acuerdo con ello, es si podríamos hacer pues lo mismo que tiene el Ayuntamiento de Puertollano, que lo tiene una gestión directa, que no está en el consorcio, que puede tener una reducción de las tasas, de la tasa que pagan sus vecinos, que pueda ser inferior, y aumentar y mejorar el servicio. Por lo tanto, cuando haga las críticas la señora Zamora hacia el Ayuntamiento de Ciudad Real, realmente a quien tiene que dirigirse es a la Diputación Provincial, porque allí en ese consorcio es donde dan realmente el servicio. El servicio han sido ellos los que dijeron que no iban a recoger basura los fines de semana en ninguno de los pueblos que están, y nos propusieron que si queríamos que la recogieran teníamos que aumentar la tasa, con lo cual le pasaríamos un recargo adicional a los vecinos. Yo lo que propongo es que es cierto que el servicio de basuras no es lo más rentable que pudiera ser, y le propongo que, al igual que en Puertollano lo están haciendo una empresa, en este caso lo está haciendo una empresa privada, la gestión de los residuos, aquí podríamos intentar ver si lo podría hacer propiamente el Ayuntamiento de Ciudad Real, y que fuera una mejora para los vecinos de Ciudad Real. Una mejora en cuanto a servicio y una mejora en una rebaja de las tasas. De cualquier forma, o bien de manera directa por parte del Ayuntamiento, o bien de manera indirecta, como lo hace Puertollano, a través de una empresa. Pero lo que sí es importante es que las críticas que realizas a este servicio las realice a quien realmente lo está dando, y es a la Diputación Provincial y al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, no al Ayuntamiento, que lo que hace es pagar la tasa que allí se establece por mayoría, que por cierto tiene la Diputación Provincial.
Y yo creo que eso es lanzarle al Partido Socialista esa invitación a ver qué es lo que piensa, y estaríamos de más que pensaran por los vecinos y que pudiéramos conseguir tener un servicio mejor y más barato. Y yo creo que lo podíamos conseguir de la misma forma que lo están haciendo en Puerto Llano, que en Puerto Llano no pertenecen al consorcio de residuos urbanos. Y luego la basura, donde haya que echar ese tipo de basura, ese tipo de residuos, pues lo podríamos hacer igual que lo hacen en Puerto Llano, que lo hacen en las plantas que tiene el consorcio, en una actitud igual. Y ya dejarse de demagogia, de intentar echar en cara al Ayuntamiento de Ciudad Real el tema de la basura, cuando nosotros lo que únicamente somos precisamente clientes de ese servicio que nos presta el consorcio, aunque seamos una parte de ese consorcio. Y yo creo que con eso, si tenéis alguna pregunta de las ordenanzas fiscales o alguna cosa, y os puedo responder. Sí, por parte del gobierno plantear esa posibilidad. No, lo que estoy diciendo es que desde el Partido Socialista se está llevando una crítica contra el equipo de gobierno, diciendo que la culpa de la recogida de basura o el mal servicio que se presta es culpa del ayuntamiento, y realmente quien lo presta es el consorcio de residuos urbanos. Si de verdad están tan en contra de ese servicio y lo ven tan mal y tan nefasto, nosotros también lo sabemos que no es el más adecuado, nos gustaría que fuera mejor, y por tanto lo que pedimos es ayuda para que, si estamos de acuerdo, podamos dar un servicio mejor a los ciudadanos, que puede ser un servicio que gestione directamente el Ayuntamiento de Ciudad Real y que lo gestione o bien con una empresa privada o directamente, pero que podamos dar mejor servicio y a menor precio. Ha dicho Pedro que la recogida de los sábados lo decide la Diputación. La recogida de los sábados se decide en el consorcio de residuos sólidos urbanos, no lo decide el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una parte en ese consorcio, que es verdad que es una parte importante, pero que la mayoría de los votos los tiene la Diputación Provincial. Una de las cuestiones que llegarán a pleno vuelve a ser esta construcción de una plataforma ciclista y peatonal entre las localidades de Ciudad Real y Miguel Turra, en que Ciudad ya se puso en contra de esa posibilidad. Bueno, vamos a ver. El Ayuntamiento de Ciudad Real lo que se posiciona es en contra de que un problema que tenga nosotros en nuestra ciudad. Hemos hecho ya un carril bici que llega prácticamente a la zona donde está la autovía. Entonces, que se plantee aquí, que se plantee aquí a nosotros, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el hecho de que tengamos que ser los que tengamos que hacer ese tipo de la autovía, esa plataforma para pasar, cuando desde el Ayuntamiento de Miguel Turra, que me parecía más lógico que lo hicieran, todavía no tienen hecho ningún carril bici hacia la autovía, me parece un poco exagerado. Es decir, me parece que donde tienen que dirigirse es precisamente allí en Miguel Turra, porque nuestra parte ya está hecha. Es decir, nosotros tenemos el carril bici justo en la rotonda del Cubato, donde está el Cubato. Es decir, que simplemente sería Fomento que hiciera la plataforma, porque corresponde a Fomento, o quien la tuviera que hacer, para unir con Miguel Turra en el carril bici, que sí es verdad que creemos que es una cuestión necesaria. Y sí es verdad que creemos que es necesario que haya un camino para transitar a pie o en bicicleta normal y con seguridad entre las dos ciudades. Pero lo que veo un poco extraño es que precisamente los dos partidos que están gobernando en Miguel Turra, porque Izquierda Unida está apoyando al gobierno de Miguel Turra, resulta que donde hacen las manifestaciones y donde se ponen a pedirlo es precisamente aquí, cuando ellos no tienen todavía hecho ningún carril bici que llegue hasta donde estamos nosotros. Entonces, bueno, me parece un poco adelantarse. Eso es como dicen, bueno, pues que empiecen ellos a hacer su parte, como los dos túneles, cuando se hacen los túneles en una montaña, que cada uno empieza por un sitio. Bueno, la parte nuestra ya está hecha, ahora que empiecen los otros, y me gustaría que lo exigieran de la misma manera allí, y que exigieran que hagan su parte, porque claro, si tuviéramos cada una de las dos partes y faltara solamente el tramo de la parte de la autovía, pues iríamos con mayor fuerza a pedirlo a Fomento, a pedirlo al Ministerio que no lo hiciera, pero es que todavía queda la parte de Miguel Turra sin hacer. Y quería ver también que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista pues se expresaran allí de la misma forma como la que se expresan aquí. El
Usted en la intención aprobó una moción de apoyo a los trabajadores del COAS en el que se pedía que el gobierno intensificara sus acciones para conseguir que se siguiera utilizando el carbón nacional dentro del mix energético. Ayer el Congreso de los Diputados, la Comisión de Industria, rechazó una proposición de ley precisamente en este sentido. No sé qué le parece esta situación. Pues hombre, no lo sé porque no he estado, pero yo de luego la opinión que tenemos es la que plasmamos en ese documento, que además se plasmó con el beneplácito de los trabajadores y que fue una moción conjunta en la que establecimos que evidentemente con las dificultades que pueda tener el uso del carbón, porque es evidente que tiene una serie de dificultades para que fuera rentable económicamente, pero que se introdujera también en ese mix energético para que pudiera ser la comarca de Puerto Llano tuviera también una salida en ese aspecto. Y a lo que nosotros aprobamos esa es la moción, esa es la opinión que tenemos en la que vamos a seguir manteniendo. Bueno, nosotros tenemos esa es que no sé exactamente el criterio porque no lo sé en la medida en la que se haya derivado, que haya tomado esa decisión, no lo sé, pero yo lo que sí sé es la decisión que tomamos aquí y lo que plasmamos aquí. No sé lo que plasmamos, lo que dice es lo que estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero volviendo al pleno, sí. Ha comentado que hay 14 puntos, sí. Sí. Lo de Gobán, mociones, una de ellas es la que hemos hablado antes de lo del carril bici. Va otra moción también por parte, pero esto que sean ellos los que la cuenten, ¿no? Va otra moción por parte del Partido Socialista sobre el barrio de los Rosales, que puede pasar igual que pasaba cuando teníamos mociones de los jardines del Prado, toda una oposición tremenda en contra de algo cuando luego la realidad no ha sido capaz de rectificar nada. Espero que igual que pasaba también con la rotonda de la carretera de Porzuna, una oposición, y todavía no he visto a nadie que haya dicho por parte del Partido Socialista de Izquierda Unida que la rotonda ha sido un éxito y que están contentos los vecinos de que se haya realizado. Pues puede pasar lo mismo con el centro de Rosales cuando la semana que viene empiecen las obras y sea una realidad el hecho de tener ese centro social, que no ha sido culpa nuestra realmente el que haya tardado este tiempo, sino que ha sido una cuestión jurídica y que le hemos buscado precisamente la mejor solución, llegar a un acuerdo con el propietario que estaba reclamándolo para buscarle también una ubicación que era, yo pienso que mejor que la que tenía antes, la que tenía pensado, y hemos solucionado un tema que si no hubiese sido así estaría todavía en los tribunales. Entonces el que plantear otra vez lo mismo cuando saben perfectamente que el centro cívico está licitado, está adjudicado y que se va a empezar la semana que viene, es simplemente hablar por hablar y seguir haciendo demagogia de lo mismo. También me gustaría que cuando se solucionan los problemas y cuando hacen las cosas supieran rectificar y supieran decir que los jardines del Prado han sido un éxito, que la rotonda y la carretera de Porzuna, algo que en 23 años no se ha hecho ni una sola inversión en esa carretera que ha tenido tantos accidentes, pues me gustaría que el Partido Socialista de la ciudad también dijera algo a favor de todo eso. ¿Cómo está el proyecto de la segunda ronda? Pues el proyecto de la segunda ronda, que es una cuestión también muy importante para el Ayuntamiento de Ciudad Real, porque supondría el hecho de que todo el tráfico que viene de la carretera de Carrión se pudiera, cuando va la carretera de Toledo, no tuviera que pasar por la ronda, que es un tramo que está muy saturado de tráfico, evitaría también accidentes en esa zona, y creemos que estamos en el camino de conseguir la financiación para conseguir hacer esa parte que queda en la zona de Anterrocín, para cerrar esa parte de la segunda ronda y conectar esas dos carreteras. ¿Cómo es, Pedro? El camino de Anterrocín, ahí que la segunda ronda que va por la avenida de la Universidad llega a un sitio en el que ya no continúa y llegaría a la rotonda que va a la carretera de Toledo. Ese es el trozo que queda por terminar. Ese trozo es propio. Bueno, queda ese trozo que estaría valorado aproximadamente en unos 800 o 900.000 euros, lo que es la obra, porque es una obra de grandes dimensiones, porque tiene dos carriles y es una ronda, o sea, es una parte de carretera importante y que cuesta bastante, pero el problema que tenemos ahí es la propiedad de los terrenos. Sabéis que la propiedad de los terrenos es propiedad del Obispado y estamos en estos momentos en una negociación que ya llevamos tiempo para intentar conseguir con el Obispado una permuta de esos terrenos. Le hemos ofrecido otros terrenos en otro sitio con un valor igual, parecido o un poco mayor, y entonces estamos esperando a la contestación. En cuanto que tengamos esa contestación y esa contestación sea positiva, yo creo que es importante para la ciudad, es importante para los ciudadanos, es importante no solamente para los vecinos de Ciudad Real, sino para las poblaciones limítrofes que se trasladan de poblaciones limítrofes cerca de la carretera de Carrión, que se tiene que trasladar a Toledo. Le supondría evitar un tráfico importante por la ronda,
y yo creo que estamos en esa línea y espero que el Obispado también esté en esa línea y podamos hacer esa permuta lo antes posible, porque la parte de financiación de la obra estamos también en condiciones casi de tenerlas también. Entonces nos falta ese pequeño trámite, que es el trámite de la propiedad del terreno, esa permuta, y en cuanto que lo tengamos, pues podríamos ir adelante. ¿Deduzco en tus palabras entonces que la financiación sería del Ayuntamiento? No, la financiación es la financiación del Ayuntamiento no puede ser, porque nosotros, pero buscaríamos la financiación y estamos en conversaciones para que se pudiera realizar. El único con Fomento o con la Junta o entre los dos o como fuera, pero el problema fundamental está en la propiedad del terreno. Es decir, estamos en conversaciones con el Obispado para proceder hay que expropiar ese terreno. Entonces lo mejor para el Ayuntamiento, que no tiene, es la capacidad de económica y financiera para poder comprar esa parte, es expropiarlo, pues sería una permuta en otro sitio de desarrollo que tuviera el mismo valor o un valor parecido o mayor y que estuvieran de acuerdo. En el momento en que el Obispado esté de acuerdo en realizar esta permuta, que va a ser muy importante y muy buena para el desarrollo de la ciudad, pues nosotros empezaríamos a desarrollar los proyectos y tener la financiación adecuada para realizar ese proyecto tan importante. Y la otra parte, la suroeste, que es la que... Bueno, esto ya esa parte sale por medio viene de los desarrollos urbanísticos que se hacen en la zona, por medio de los aprovechamientos. Entonces, hasta el momento en el que no haya un desarrollo urbanístico importante en esa zona, o sea, las obras que hacen los ayuntamientos se pueden hacer de una manera. Hace mucho tiempo, como es esta, se realizaban en los planes generales de ordenación por medio de expropiaciones directas, que se compra y se hace de manera directa por parte de los ayuntamientos. Y la otra manera de hacer, que es una forma de actuar que se está realizando, y hay muchos desarrollos que se han hecho así, es por medio de los desarrollos urbanísticos de esas zonas y el aprovechamiento que pueda tener, que lo devuelve el ayuntamiento por parte de hacer estas infraestructuras. Y entonces a esas infraestructuras, en esos desarrollos urbanísticos, están adscritos parte de esa ronda, parte de esa ronda que tú estás hablando. Por lo tanto, esas rondas se irán haciendo a medida que esos desarrollos urbanísticos vayan teniendo lugar. Pero en cambio, esto que estamos hablando era una ejecución directa por parte del ayuntamiento, que tenía una expropiación y una ejecución económica directa. Y esto supone, la verdad, un hándicap importante para los ayuntamientos en estos momentos los que estamos pasando, porque creemos mucho más importante que el dinero aplicarlo a los problemas que pueda, a problemas de bienestar social, a ayudar precisamente a la gente y sobre todo a rebajarle los impuestos para que tengan el dinero los vecinos y que puedan aumentar el desarrollo económico de la ciudad, que hacer este tipo de inversiones. Por esa es la realidad de buscar la financiación en otros sitios y de intentar hacer esa permuta con el Obispado para poder desarrollarlo. Solo una pregunta, ¿puede ser el terreno municipal? Al Obispado se le han dado varias opciones y está en este momento estudiando opciones tanto rústicas como de otros terrenos, para que decidan qué terreno puedan, bueno, el que decidan que quieren tener, que quieran permutar, pues nosotros estamos dispuestos a cambiarlo. Son terrenos siempre de un valor parecido, es decir, que para hacer una permuta siempre hay que hacerla que el valor sea prácticamente igual, si no puede ser igual, que sea lo más parecido posible.